Un millonario cruel amarra a una joven en silla de ruedas en las vías del tren, pero lo que sucede después te dejará sin aliento. Un pastor alemán heroico entra en escena, desencadenando una serie de eventos que cambiarán vidas para siempre. Una historia de valentía, redención y el poder del amor incondicional. Prepárate para una montaña rusa de emociones que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. El aullido solitario resuena por la estación abandonada. Gotas de lluvia se deslizan por las vigas oxidadas, cada una contando historias silenciosas de tiempos más prósperos. La noche abraza el lugar como un manto oscuro, interrumpido solo por los relámpagos ocasionales que revelan una escena que desafía la comprensión humana. Una joven mujer, inmovilizada en su propia fragilidad impuesta, respira con dificultad mientras cuerdas ásperas marcan sus delicadas muñecas. Sofía intenta moverse, pero su silla de ruedas yace a metros de distancia, una isla inaccesible en un mar de desesperación. Las ruedas aún giran suavemente, como si se burlaran de su situación. El metal de las vías vibra sutilmente bajo su cuerpo, un presagio silencioso de lo que está por venir. ¿Quién podría imaginar que su lucha por preservar un simple refugio de animales la pondría en ruta de colisión con uno de los hombres más poderosos de la pequeña ciudad costera? El cielo llora con más intensidad ahora, como si la propia naturaleza lamentara lo que presencia. En la oscuridad, dos ojos ámbar observan, atentos, calculadores, determinados. El pelaje negro y dorado del pastor alemán se camufla entre las sombras, pero su instinto protector brilla más fuerte que cualquier oscuridad. ¿Cómo llegamos a este punto? Como una fisioterapeuta de 25 años, conocida por ver belleza donde otros ven solo escombros, se convirtió en blanco de la furia implacable de Ricardo García, el empresario que transformó el paisaje de la ciudad con sus rascacielos de cristal y promesas vacías. 6 meses antes, Sofía abría las ventanas de su pequeño departamento. La brisa marina cargaba el olor característico a salitre y piñones asados, anunciando el inicio de la tradicional fiesta del piñón que coloreaba las calles de la ciudad. Desde su ventana, podía ver el horizonte azul verdoso del mar contrastando con el verde intenso de la selva preservada. Era justamente esa visión la que nutría su alma todos los días, la que le daba fuerzas para enfrentar un mundo que insistía en poner barreras en su camino. «Buenos días, Thor», susurró al pájaro, que fielmente se posaba en su barandal todas las mañanas. «¿Trajiste noticias hoy?» El zorzal colorado inclinó la cabeza como si considerara la pregunta. Sofía sonrió. Su conexión con los animales siempre trascendió lo convencional. Era como si cada criatura sintiera en ella un alma gentil, incapaz de causar daño. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento de paz. La voz del otro lado sonaba preocupada, casi desesperada. «Sofía, tienes que venir ahora. Tenemos problemas». La voz pertenecía a doña Clara, una señora de 70 años que administraba el refugio de animales en la periferia de la ciudad. El lugar, antes una simple casa de madera, se había transformado en refugio para decenas de animales abandonados gracias al trabajo incansable de voluntarios como Sofía. «¿Qué pasó?» «Están aquí, con papeles. Dicen que el terreno fue vendido». Corazón de Sofía se aceleró. No era la primera vez que oían rumores sobre la venta del terreno, pero nunca se había concretado. Hasta ahora. «Voy para allá». Con la habilidad adquirida en años de adaptación, se transfirió a la silla de ruedas en un movimiento fluido. La silla no era un símbolo de limitación, sino de libertad. Una extensión de su cuerpo que le permitía moverse por el mundo, con independencia. Quien la observara deslizándose por las calles empinadas de la ciudad, jamás imaginaría las batallas silenciosas que libraba diariamente. Al llegar al refugio, la visión que la recibió fue desoladora. Hombres de traje medían el terreno mientras otros cargaban documentos y hablaban en tonos autoritarios con doña Clara,
cuyos hombros encorvados denunciaban su impotencia ante la situación. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Sofía resonó, más firme de lo que ella misma esperaba. Un hombre de aproximadamente 45 años se volteó. Su traje impecable contrastaba con la simplicidad del lugar. Lentes de armazón dorado reflejaban la luz del sol, mientras una sonrisa calculadora se formaba en sus labios finos. «Señorita Sofía, supongo. He oído hablar mucho de usted. Y usted sería Ricardo García. Pero imagino que ya sabe quién soy». ¿Quién no conocía a Ricardo García? Su rostro estampaba espectaculares por toda la ciudad, anunciando nuevos proyectos que prometían traer progreso y modernidad. Sus ojos, ahora fijos en Sofía, cargaban la frialdad de quien veía a las personas solo como obstáculos o instrumentos. «Sé quién es usted, señor. Lo que no entiendo es qué hace aquí, perturbando la paz de estos animales». Ricardo rió, un sonido desprovisto de cualquier calidez. «Negocios, mi estimada. Este terreno ahora me pertenece. Tengo grandes planes para él». Extendió una carpeta en dirección a Sofía. «Todo perfectamente legal, como puede ver. El ayuntamiento aprobó el proyecto la semana pasada». Las manos de Sofía temblaron levemente al hojear los documentos. Planos arquitectónicos revelaban un inmenso resort de lujo, con vista privilegiada al mar, exactamente donde ahora se encontraba el refugio. «Esto es imposible. Esta área está bajo protección ambiental». «Estaba». Ricardo corrigió ajustando la corbata. «Es sorprendente cómo algunas leyes pueden ser reinterpretadas cuando las personas adecuadas están en el poder». La indignación creció dentro de Sofía como una ola. «Usted no puede simplemente expulsar a estos animales. ¿A dónde irán?». «No es problema mío, señorita. Tienen 30 días para evacuar el lugar. Después de eso…». Dejó la frase. El aire, el silencio más amenazador que cualquier palabra. Mientras Ricardo se alejaba con sus asistentes, Sofía permaneció inmóvil, los documentos aún en sus manos temblorosas. Fue entonces cuando notó un movimiento cerca de la cerca. Un enorme pastor alemán la observaba con intensidad desconcertante. El animal parecía entender la gravedad de la situación, sus ojos inteligentes fijos en los de ella como si intentara comunicar algo. «¿De quién es este perro?», preguntó a doña Clara. «Nunca lo había visto. Apareció hoy por la mañana, poco antes de que ellos llegaran». Sofía extendió la mano lentamente. El pastor alemán se acercó con cautela, oliendo sus dedos antes de permitir una caricia. Un collar de cuero gastado indicaba un nombre: Hércules. «Hola, Hércules», murmuró Sofía. «Parece que llegaste en el momento justo. Necesitamos toda la ayuda posible ahora». Los días que siguieron fueron de intensa movilización. Sofía, con su determinación inquebrantable, reunió a activistas ambientales, abogados y vecinos preocupados. Lo curioso era que, a donde quiera que fuera, Hércules la acompañaba, como un guardián silencioso. Nadie sabía a quién pertenecía, el perro, pero su lealtad a Sofía era incuestionable. En una tarde particularmente frustrante, después de otra reunión infructuosa con regidores que se negaban a reexaminar el caso, Sofía se encontró sola en la playa, observando el atardecer, que teñía el cielo de tonos anaranjados. Hércules se recostó a su lado, su cuerpo caliente ofreciendo consuelo silencioso. «Sabes, Hércules, a veces me pregunto si estoy siendo ingenua. ¿Cómo puedo luchar contra alguien como Ricardo García? Tiene dinero, poder, conexiones». El pastor alemán levantó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella como si dijera: «Tienes algo más valioso». Fue en ese momento cuando Sofía notó una figura solitaria caminando por la playa. Una adolescente de aproximadamente 16 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo descuidada, mirada perdida en el horizonte. Había algo familiar en su rostro. Hércules se levantó súbitamente, corriendo en dirección a la chica. Sofía lo llamó.
preocupada por la reacción de la joven, pero, para su sorpresa, la adolescente se arrodilló, abrazando al perro con familiaridad. ¿Conoces a este perro?, Sofía preguntó, acercándose. La joven dudó, sus ojos estudiando a Sofía con cautela. Quizás ha estado apareciendo conmigo en los últimos días. El collar dice que se llama Hércules. Una sonrisa breve iluminó el rostro de la adolescente. Sí, es Hércules. Él solía ser mío. ¿Solía? Papá lo dio para entrenamiento hace 2 meses. Dijo que no teníamos más espacio para él en casa desde que nos mudamos al departamento del penthouse. Había amargura en su voz. No sabía que estaba por aquí. Sofía observó la interacción entre la chica y el perro. Puro amor y nostalgia. Soy Sofía, por cierto. La joven dudó nuevamente antes de responder. Laura García. El apellido golpeó a Sofía como un puñetazo. ¿García? ¿Usted es hija de Ricardo García? Sí, esa es mi cruz. Laura rió sin humor. No tiene que mirarme así. No soy como él. El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. 2 extrañas unidas por un perro y separadas por un conflicto que crecía cada día. ¿Quién podría imaginar que aquel encuentro casual cambiaría el curso de los eventos? En las semanas siguientes, Laura se convirtió en una visitante frecuente del refugio, siempre acompañada por Hércules, que parecía haber encontrado una misión: unir 2 almas aparentemente opuestas por una causa común. Mi papá no siempre fue así, le confió Laura cierta tarde, mientras ayudaba a Sofía a medicar un cachorro rescatado. Después de que mamá murió, algo cambió en él. Es como si necesitara probar algo al mundo, o quizás a sí mismo. ¿Qué le pasó a su mamá?, Sofía preguntó suavemente. Cáncer. Hace 5 años. Ella amaba lugares como este, ¿sabía? Papá construyó un santuario de pájaros para ella en nuestra casa antigua. No entiendo cómo él puede querer destruir algo parecido ahora. Las piezas comenzaban a encajar. Un hombre transformado por la pérdida, canalizando su dolor en ambición desmedida. Pero comprender no significaba aceptar. La campaña para salvar el refugio ganaba fuerza. La comunidad, inicialmente dividida entre apoyar el progreso prometido por el resort o preservar el santuario animal, comenzaba a inclinarse hacia el lado de Sofía. Sus apasionadas charlas, realizadas en plazas públicas y escuelas, tocaban corazones. No se trataba solo de animales, decía ella, sino del futuro que querían construir, uno donde el lucro no superara la compasión. Ricardo García observaba todo con creciente irritación. Sus proyectos, antes aprobados sin cuestionamientos, enfrentaban ahora escrutinio público. Inversores dudaban, el ayuntamiento retrocedía, y todo por culpa de una joven en silla de ruedas que se negaba a aceptar la derrota. Se está convirtiendo en un problema mayor de lo que anticipé, comentó, con su asistente mientras observaba otro reportaje local sobre la movilización en torno al refugio. Y mi propia hija parece haber sido reclutada para la causa. Quizás sea hora de un enfoque más directo, señor. Ricardo miró a su asistente con un brillo peligroso en los ojos. Quizás sea, Gustavo. Quizás sea. A la mañana siguiente, Sofía encontró el refugio vandalizado. Ventanas rotas, puertas forzadas, comida para perros esparcida por el suelo. Más perturbador aún, las fichas médicas de los animales habían desaparecido, junto con documentos que comprobaban la origen del terreno. Esto no fue un simple acto de vandalismo, concluyó Sofía mientras doña Clara lloraba silenciosamente. Alguien sabía exactamente qué buscar. En esa misma tarde, al regresar a casa, después de un día agotador de limpieza y reorganización, Sofía encontró su departamento revuelto. Su investigación sobre el área de protección ambiental, cuidadosamente organizada en carpetas, había desaparecido. En la pared, escrito con lo que parecía ser labial rojo, «Ríndete mientras puedas». El miedo, sensación hacía mucho olvidada,
se infiltró en sus pensamientos, pero Sofía había aprendido desde pequeña que el miedo, cuando se enfrenta, se convierte solo en un consejero, nunca un amo. Fue en esa noche, mientras la tormenta azotaba la pequeña ciudad costera, que Sofía recibió un mensaje anónimo. Estación abandonada. Medianoche. Trae lo que te queda de tus pruebas. Ella sabía que podría ser una trampa, que lo sensato sería llamar a la policía local, pero la policía local era conocida por su lealtad al alcalde, que a su vez debía favores a Ricardo García. ¿En quién podía realmente confiar? Hércules, que rara vez se separaba de su lado ahora, emitió un gruñido bajo cuando Sofía comenzó a prepararse para salir. «Tú también crees que es una mala idea, ¿verdad?», suspiró, acariciando las orejas del pastor alemán. «Pero ¿qué otra opción tenemos? Mañana vencen los 30 días, si no hacemos algo ahora». La lluvia se intensificó cuando Sofía llegó a la estación abandonada. El lugar, antes, un punto de encuentro para vecinos que viajaban hasta la capital, yacía olvidado desde hacía décadas, víctima de la modernización que privilegió el transporte por carretera. Irónico cómo el progreso también dejaba víctimas en su camino. Hércules seguía a su lado, atento a cada sombra, cada ruido. La silla de ruedas avanzaba con dificultad por el terreno irregular, pero Sofía estaba determinada. En su bolso llevaba las únicas pruebas que habían escapado del robo: fotos antiguas del terreno del refugio, mostrando marcas indígenas que sugerían que el área podría tener importancia histórica para los pueblos originarios. «Señorita Sofía, qué bueno que pudo venir». La voz surgió de las sombras, haciendo que Hércules gruñera en alerta. Ricardo García emergió bajo la luz tenue de un poste distante, su traje impecable incluso bajo la lluvia torrencial. «Señor García, debí haberlo imaginado. ¿Quién más sería? Estamos mucho más allá del punto de intermediarios ahora, ¿no cree?» Sofía se mantuvo firme, a pesar del miedo que crecía. «¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiero?». Ricardo rió, un sonido amargo, que se perdió entre los truenos. «Quiero que entienda su lugar en esta historia, señorita. Usted es una nota al pie, un obstáculo temporal. Si soy tan insignificante, ¿por qué se tomó la molestia de atraerme hasta aquí?». Ricardo se acercó, sus pasos deliberadamente lentos. «Porque admiro la persistencia. Es una cualidad que valoro en mis adversarios. Pero también sé reconocer cuando la persistencia se convierte en terquedad autodestructiva». Fue entonces cuando Sofía notó otras figuras, emergiendo de las sombras. Hombres corpulentos, probablemente guardias de seguridad. Hércules se posicionó protectoramente frente a ella. «Bonito perro», comentó Ricardo. «Parece familiar». «Ah, claro. Se parece a aquel que le di a mi hija antes de convertirme en el villano de la historia. ¿Qué le pasó a él, por cierto? Laura nunca me dice. Quizás ella tenga sus motivos». La mirada de Ricardo se endureció. «Mi hija es joven, impresionable. Usted le llenó la cabeza con idealismos impracticables, pero ella aprenderá, al igual que usted». Un movimiento rápido de su mano y los hombres avanzaron. Hércules ladró ferozmente, pero era superado en número. Sofía intentó retroceder, pero las ruedas de su silla se hundieron en la grava suelta. «¿Qué está haciendo?», gritó cuando manos fuertes agarraron sus brazos, levantándola de la silla. «Enseñando una lección, señorita, sobre las consecuencias de ponerse en el camino del progreso». El mundo giró cuando la arrastraron hacia las vías abandonadas. Cuerdas ásperas envolvieron sus muñecas, atándola al metal frío. La lluvia azotaba su rostro, mezclándose con las lágrimas involuntarias. «Se ha vuelto loco. Estas vías ya no se usan, pero esto es secuestro. Es un crimen». Ricardo se arrodilló a su lado, su rostro una máscara de falsa preocupación. «No hay crimen sin evidencia, señorita. ¿Y quién le creería a usted contra mí? Por cierto, nada pasará si promete desistir. Firme los documentos aceptando terminar su campaña,
Y todo esto será solo una noche desagradable para recordar. Un asistente se acercó extendiendo papeles protegidos por plástico. Sofía volteó el rostro. Nunca. Ah, Sofía, tan predecible en su nobleza. Ricardo se levantó ajustando las mangas de su traje. Déjenla aquí. La noche será larga y fría. Quizás unas horas de reflexión cambien su perspectiva. Cuando los hombres comenzaron a alejarse, Hércules, que había sido temporalmente contenido, se liberó con una explosión de fuerza. El pastor alemán avanzó, sus dientes encontrando la pierna de Ricardo antes de que los guardias de seguridad pudieran intervenir. El empresario gritó de dolor mientras era arrastrado lejos del animal enfurecido. «Controlen a esta bestia. Mátenlo si es necesario». Pero Hércules era demasiado rápido, demasiado inteligente. Esquivó a los hombres, desapareciendo en la oscuridad mientras ellos atendían a su jefe herido. «Vámonos de aquí», ordenó Ricardo, apoyándose en sus asistentes. «Ella no vale el riesgo. Volveremos por la mañana cuando esté más receptiva». Sofía los observó partir, el miedo dando paso a la desesperación. La lluvia continuaba implacable, empapando su ropa, transformando el frío en un tormento. Intentó soltarse, pero las cuerdas estaban bien atadas. «Hércules», llamó bajito, esperando que el pastor alemán aún estuviera cerca. Ninguna respuesta llegó aparte del aullido del viento. Los minutos se transformaron en horas. El agotamiento comenzó a vencer al miedo, sus ojos cerrándose contra su voluntad. Fue cuando un ladrido distante penetró la niebla de su conciencia. Hércules regresaba, pero no estaba solo. «Dios mío, Sofía», era la voz de Laura. La adolescente corrió hacia las vías, sus manos temblando mientras intentaba desatar las cuerdas. «Laura, ¿cómo me encontraste?» Hércules apareció en casa completamente empapado y agitado. «Prácticamente me arrastró hasta aquí». Las cuerdas finalmente cedieron bajo sus esfuerzos. «No puedo creer que mi papá... que él haría...» «Necesitamos salir de aquí», interrumpió Sofía, intentando moverse. Sus piernas, siempre inútiles, parecían ahora pesar toneladas debido al frío y la humedad. Laura la ayudó a sentarse. «Su silla. No sé dónde está. ¿Tienes un celular? Necesitamos llamar a alguien». La joven asintió. Pero antes de que pudiera actuar, faros iluminaron la estación abandonada. Un coche se acercaba. ¿Es él? ¿Regresó? El pánico coloreó la voz de Sofía. Laura espió por la ventana rota de la estación. No conozco ese coche. El vehículo estacionó y una figura solitaria emergió. Un hombre de mediana edad, usando un abrigo oscuro que lo protegía parcialmente de la lluvia. Hércules corrió en su dirección, la cola moviéndose en reconocimiento. «¿Señorita Sofía?» El hombre se acercó cautelosamente. «Mi nombre es Eduardo Hernández. Creo que tenemos un enemigo en común». Eduardo se reveló como un ex socio de Ricardo García, apartado años antes cuando cuestionó prácticas ambientalmente destructivas de la empresa. Desde entonces, había recolectado evidencia de las actividades ilegales de Ricardo. «¿Hércules es suyo?», preguntó Sofía mientras Eduardo la ayudaba a entrar en el coche, con Laura a su lado. «Sí, fue entrenado para asistencia, pero también para protección. Lo puse a vigilar a Ricardo y su operación cuando supe de los planes para el refugio. Entonces aquel día, cuando apareció en el refugio...» Eduardo sonrió. Estaba cumpliendo su misión. No esperaba que formara un vínculo tan fuerte con usted, y mucho menos que reencontrara a Laura. La adolescente acarició al pastor alemán, que descansaba su cabeza en su regazo. «Por eso me parecía tan familiar cuando lo vi con Sofía en la playa. No es el mismo Hércules que tuve, pero eran hermanos de la misma camada», explicó Eduardo. «Su padre se quedó con uno, yo con el otro. Cuando supe que se había deshecho del perro de Laura, me sentí aún más decidido a exponer sus verdaderas intenciones». El coche avanzaba por las calles desiertas de la ciudad. La tormenta comenzaba a amainar,
como si la naturaleza reconociera que lo peor había pasado. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía. A un lugar seguro. Tengo todas las pruebas, que necesitamos contra Ricardo. Documentos que muestran cómo sobornó a funcionarios públicos para reasignar el área de protección ambiental, peritajes falsificados, incluso evidencia de intimidación a testigos. ¿Por qué no denunció antes? Eduardo suspiró pesadamente. Necesitaba más. Ricardo tiene conexiones poderosas, amigos en posiciones estratégicas. Una acusación sin pruebas contundentes sería archivada antes incluso de que comenzara la investigación. ¿Y ahora? Ahora, gracias a usted, tenemos algo más valioso que cualquier documento: la opinión pública. Su campaña expuso a Ricardo como nunca pude. La gente está prestando atención, cuestionando. El miedo está cambiando de bando. Laura permanecía silenciosa, absorbiendo cada palabra. Su mundo se desmoronaba, la imagen que tenía de su padre, destruida por sus propias acciones. Él no siempre fue así, murmuró finalmente, haciendo eco a lo que le había dicho a Sofía semanas antes. Después de que mamá murió, Eduardo la miró por el retrovisor, su expresión suavizándose. Perder a Beatriz nos cambió a todos, Laura, pero no justifica en lo que se convirtió. A veces, el dolor revela quiénes somos realmente. A la mañana siguiente, el sol nació sobre una ciudad transformada. La noticia del secuestro de Sofía se extendió rápidamente, amplificada por la presencia de Laura como testigo, la propia hija de Ricardo testificando contra él. La sede de Mine de Sinte, la empresa de Ricardo, fue rodeada por manifestantes. Periodistas disputaban entrevistas exclusivas. El alcalde, sintiendo los vientos del cambio, anunció una revisión inmediata de todos los proyectos aprobados en los últimos años. «Esto es más grande que nosotros ahora», comentó Eduardo mientras observaban la cobertura por televisión, en el pequeño departamento donde se habían refugiado. Ricardo se creó muchos enemigos en el camino, personas que estaban esperando solo una oportunidad. Sofía no sentía alegría, solo un extraño alivio. ¿Qué pasará con el refugio? Si todo sale como planeamos, el área será oficialmente declarada Reserva Cultural Indígena, con permiso, para mantener el refugio como está. Sus fotos antiguas fueron cruciales para esto. Laura, que había pasado la noche en silencio contemplativo, finalmente habló. «Quiero testificar, contra mi padre, sobre todo lo que he visto y oído a lo largo de los años». «Laura, ¿estás segura? Él sigue siendo tu padre», consideró Sofía. «Justamente por eso, alguien necesita hacerlo ver en lo que se convirtió». La fiesta del Piñón, que tradicionalmente marcaba el renacimiento primaveral de la ciudad, se convirtió en el escenario para el enfrentamiento final. Ricardo García, acorralado por las acusaciones y el abandono de aliados, aceptó participar en un debate público televisado, su último intento de controlar la narrativa. En el escenario montado en la plaza central, Sofía y Ricardo se sentaron frente a frente. La multitud, silenciosa en expectativa, presenciaba el enfrentamiento entre David y Goliat de su época. «Señorita Sofía», comenzó Ricardo, su voz aún cargando la confianza de quien rara vez perdía. «Usted inició una campaña basada en emociones y medias verdades. Mi proyecto traería empleos, turismo, prosperidad para esta ciudad que tanto languidece». «Usted confunde prosperidad con lucro, señor García», respondió Sofía con calma. «Una beneficia a todos, el otro solo a unos pocos seleccionados. Soy un hombre práctico. Los sueños no alimentan familias, ni los resorts alimentan almas». Sofía sonrió suavemente. «Usted habla tanto de progreso, pero se olvidó de lo que realmente significa avanzar. No se trata de construir más alto, sino de construir más justo». El debate prosiguió, puntuado por aplausos y protestas de la multitud. Ricardo mantenía su fachada de civilidad, pero sus ojos traicionaban creciente desesperación. Cuando Eduardo presentó documentos comprobando las irregularidades en los proyectos,
El empresario comenzó a flaquear. Los documentos pueden ser falsificados, intentó evadir. Mi reputación habla por sí misma. Fue entonces cuando Laura subió al escenario contra todas las expectativas. Su rostro joven mostraba determinación más allá de sus años. Papá, su voz temblaba ligeramente. Siempre me enseñaste a defender la verdad, a honrar la memoria de mamá. El rostro de Ricardo palideció. Laura, ¿qué estás haciendo? Este no es tu lugar. Mi lugar es al lado de la verdad, como era el tuyo antes de olvidarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. En la primera fila, Hércules observaba atentamente, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Destruiste el santuario de pájaros que construiste para mamá, continuó Laura. Dijiste que era necesario para seguir adelante. Pero no se trataba de seguir adelante, se trataba de olvidar, de enterrar el dolor en lugar de enfrentarlo. Las defensas de Ricardo se desmoronaban visiblemente. No entiendes. Todo lo que hice, cada decisión, fue para garantizar tu futuro. ¿Qué futuro, papá? Uno donde los ríos son contaminados por tus proyectos, donde las selvas dan paso al concreto, donde los animales pierden sus hogares para que personas ricas tengan otra casa de vacaciones. La multitud asistía hipnotizada al drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Ya no se trataba de negocios o política, sino de pérdida, dolor y el precio del olvido. Beatriz amaba aquel refugio, reveló Laura finalmente. Era voluntaria allí, sabía, antes de enfermar. Usted le prometió que lo protegería siempre. Ricardo tambaleó como si hubiera sido golpeado físicamente. Sus manos, siempre firmes en negociaciones millonarias, temblaban ahora. ¿Cómo supiste eso? Encontré su diario el año pasado y cartas. Tantas cartas que ella te escribió durante la enfermedad, hablando sobre sus miedos, sus deseos para el futuro, para nuestro futuro. Lágrimas, verdaderas e inesperadas, surgieron en los ojos del empresario. La máscara de frialdad empresarial se desintegró completamente. Ya no podía mirar aquel lugar, confesó, su voz casi inaudible. Cada animal, cada voluntario, todo me recordaba a ella, de lo que perdí, de lo que nunca más tendría. Entonces decidió destruirlo. La voz de Sofía era gentil, desprovista de acusación. Para no tener que sentir, para no tener que recordar. La explosión emocional de Ricardo sorprendió a todos. No entienden. Cada proyecto, cada edificio, cada cambio en el paisaje fue para borrar el mundo que ella conoció, para construir uno donde su ausencia no doliera tanto. El silencio que siguió fue profundo, casi reverencial. La multitud, antes dividida entre partidarios y críticos, se unificó en la compasión universal por el dolor humano expuesto en su forma más cruda. Laura se acercó a su padre, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Mamá no querría ser recordada así, a través de la destrucción de lo que amaba. Ricardo García, el poderoso empresario que había transformado el paisaje de la ciudad, se desmoronó en lágrimas en 1800 los brazos de su hija. No había más debate, no había más enfrentamiento, solo el reconocimiento común de la fragilidad humana. En los días que siguieron, la ciudad presenció una transformación que nadie podría haber previsto. Ricardo García, en un gesto que conmocionó a aliados y críticos, anunció la creación de una fundación en memoria de Beatriz. El terreno del refugio no solo sería preservado, sino expandido, convirtiéndose en un centro de conservación y educación ambiental. No puedo deshacer el mal que causé, declaró en una rueda de prensa, pero puedo elegir un camino diferente de aquí en adelante. Sofía, junto a Eduardo y doña Clara, observaba los cambios con cautela esperanzadora. La redención rara vez venía sin recaídas, sabía ella, pero cada pequeño paso contaba. ¿Crees que él realmente cambió?, preguntó a Eduardo mientras observaban comenzar las obras de ampliación del refugio. Creo que está intentando, y a veces
intentar es el mayor acto de valentía que podemos ofrecer. Hércules, ahora oficialmente adoptado por Sofía, reposaba junto a su silla de ruedas. El pastor alemán que había unido destinos improbables se había convertido en símbolo de la resistencia pacífica que había transformado la comunidad. Un año después, en la misma fiesta del piñón que había marcado el inicio de la jornada, Sofía impartía una charla en el recién inaugurado Centro de Conservación Beatriz García. El lugar, antes un simple refugio de madera, era ahora un complejo moderno que armonizaba perfectamente con la naturaleza circundante. En las primeras filas, Laura sonreía mientras acariciaba las orejas de Hércules. A su lado, Ricardo García observaba atentamente, su rostro marcado por nuevas líneas, algunas de tristeza, otras de sabiduría tardíamente adquirida. Nuestra historia no trata de héroes y villanos, concluía Sofía, su voz resonando por el auditorio lleno. Se trata de seres humanos imperfectos, intentando encontrar significado en un mundo que no siempre comprendemos. Sobre pérdidas que nos definen y elecciones que nos redefinen. Sus ojos encontraron los de Ricardo brevemente, un entendimiento silencioso pasando entre antiguos adversarios. Se trata de reconocer que, a veces, nuestros mayores obstáculos no son externos, sino internos. Y que nuestra verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en cómo elegimos levantarnos. Mientras la audiencia aplaudía, Sofía miró por la ventana panorámica que ofrecía una vista privilegiada de la selva preservada, y más allá, del cinto sin océano que abrazaba la ciudad. El mismo horizonte que observaba desde su ventana aquella mañana, que parecía tan distante ahora. El cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. El mismo espectáculo diario, que nunca se repetía, completamente, como la vida, pensó Sofía, familiar en sus contornos, pero siempre ofreciendo nuevos matices para quien se disponía a realmente mirar. Hércules se acercó, reposando la cabeza en su regazo, como hacía siempre que sentía que ella necesitaba consuelo. Sofía sonrió, acariciando el pelaje suave del animal que había transformado su lucha personal en una revolución comunitaria. «Apenas estamos empezando, amigo», susurró al pastor alemán, «apenas empezando». Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de promesas, la pequeña ciudad costera respiraba al unísono, ya no dividida entre progreso y preservación, sino unida en la comprensión de que los verdaderos avances solo suceden cuando caminamos juntos, reconociendo nuestra humanidad compartida en cada paso del camino. El aullido solitario que antes resonaba por la estación abandonada se había transformado en un coro de esperanza. La lluvia que antes azotaba sin piedad daba paso a un nuevo amanecer. Y Sofía, la fisioterapeuta que veía belleza donde otros veían solo limitaciones, descubría que su mayor fuerza siempre había estado no en la capacidad de moverse físicamente por el mundo, sino en la valentía de mover corazones y mentes hacia un futuro más compasivo. Porque, al final, no son nuestras circunstancias las que definen nuestra jornada, sino cómo elegimos enfrentarlas. Y en esa elección diaria, en esa persistencia silenciosa frente a la adversidad, encontramos nuestra verdadera naturaleza y el poder transformador que habita en cada uno de nosotros.